Bienvenidos a este video tutorial en el que trabajaremos los problemas cualitativos bidimensionales. Lo primero que vamos a hacer es cargar una hoja con datos de pacientes que he obtenido. Vamos a verlos. De los que tengo su edad y su peso. Bien, para ello he cambiado de estrategia. Voy a usar un script con las órdenes ya escritas porque me di cuenta de que perdía mucho tiempo escribiendo y además podía cometer errores. Entonces esto ya está comprobado. La primera orden, para cargarla, utiliza el read CSV y tiene el parámetro header a true porque este fichero CSV tiene la cabecera con el nombre de los campos y el separador de el decimal, la coma, aunque no hace falta. Selecciono el script y ejecuto. De manera que me crea aquí, vamos a abrirlo, un data frame con la edad y los pesos de los pacientes. Cuando hice el fichero de ejemplo le puse 1000 filas, pero no me di cuenta de que no conté la cabecera, por lo tanto tiene 999 datos. Me ha venido bien para enseñaros cómo añadir una fila a un data frame. Ejecuto estas tres órdenes de aquí. Vamos viéndolo en la consola. Primero he creado un data frame nuevo con una sola fila. En la columna peso el valor 80, en la columna edad el valor 45. Y ahora he utilizado la orden rbind para anexar a pacientes el nuevo data frame, nueva fila. Y he visto con la orden tail el final de pacientes. Y vemos aquí que se me ha añadido el dato 4580 en la fila 1000. Puedo abrir pacientes otra vez, bajar al fondo del todo y ver que efectivamente tengo un dato nuevo, 4580. Voy a separar en dos vectores el data frame. Ejecuto y el vector edad va a obtener la columna de edad de paciente y el vector peso su columna correspondiente. Como voy a trabajar con los vectores, los data frames no me van a hacer falta. Sin embargo, voy a aprovechar antes de borrarlo para enseñaros algunas modificaciones que se les puede hacer. Por ejemplo, vamos a ejecutar estas dos órdenes y bueno, voy a ejecutar otra vez str aquí abajo de la consola, str pacientes, y aplicar a names pacientes un vector nuevo, pues me cambia el nombre, ¿veis? Me cambia el nombre de los campos de edad, peso a EP. O para cambiar solamente el nombre de una columna, pues con esta nomenclatura, names pacientes, corchete 2, lo que pesa, pues le he cambiado el nombre al segundo campo, a la segunda columna. Ahora vamos a hacer lo mismo cambiando las referencias pero de las filas. Para ello vamos a utilizar la orden rownames. ¿Y qué datos le vamos a escribir? Pues le vamos a escribir el resultado de la orden paste, que va a anexar al texto paciente los valores de un vector del 1 al 1000 y los va a separar mediante un espacio. Vamos a ejecutar esa orden y después vamos a ejecutar la orden head para ver las primeras filas de pacientes. ¿Veis? Entonces aquí la referencia a las filas ya no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino paciente 1, paciente 2, hasta paciente 6. Vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo, vamos a añadir una columna nueva al data frame. Utilizamos esta orden cbind pacientes, el campo nuevo lo vamos a llamar fumar
y ese va a ser un vector repetido 500 veces, sí, no. Y además vamos a anexar de otra manera otro campo que se llama varCálculo, que va a ser resultado de dividir el campo edad entre el campo del peso. Y para comprobarlo vamos a ver las 10 primeras filas. ¿Veis? Ya tengo aquí el cálculo y los datos de fumar. Ahora sí, ya que he aprendido a modificar un data frame, los vamos a borrar porque no nos hacen falta, ya han desaparecido aquí de environment. Su orden era la RM, recuerdo, ya la hemos visto. Siguiente, borrado de consola. Esta orden cat 014 con la barra delante borra la consola. Convertimos los valores de peso y edad en una tabla y vamos a mostrar la tabla. Esta tabla tiene las edades del 25 al 45 y los pesos del 60 al 100. Cada número de la tabla indica el número de personas o la frecuencia absoluta de la misma. Por ejemplo, con 61 kilos de peso y 34 años y 2 personas. Esta información se puede obtener particularizada. Por ejemplo, T145 muestra el dato de la fila 4, la de 63 kilos, y la columna 5, la edad 29. T1,3 muestra la columna 3, que es la de los pesos de la edad 27. T1 entre corchete 1, muestra la primera fila. O lo que es lo mismo, poniendo su valor, 60. Vamos a ejecutar estos 4 a la vez. Y vemos que hay el valor de la fila 4 y la columna 5, el de la columna 3, el de la fila 1 y igualmente el de la fila 1. Borramos la consola. Podemos ver también no las frecuencias absolutas, sino las frecuencias relativas globales. Estos números de aquí. ¿Qué significa este número? Pues por ejemplo vamos a elegir este. Este es el del peso 66 y de la edad 33. ¿Qué significa ese 0,003? Pues que el 3% de toda la muestra tienen 33 años y 66 kilos de peso. Sin embargo, también podemos ver estos porcentajes, pero particularizados por cada fila. O sea, ¿qué porcentaje de las personas que tienen 60 kilos, por ejemplo, tienen 25 años, qué porcentaje? 26, qué porcentaje, etcétera? Esto lo consigo con prop table y margin 1. Aquí en estas tres órdenes, la segunda obtiene resultado para una fila concreta, la de 75 kilos de peso. Ejecutamos. ¿Veis? Y aquí tengo esas frecuencias pero particularizadas por cada fila, con margin 1. Nos fijamos al final, la de 75 kilos, con 25 años hay un 4,16%. Para calcular un tantos por ciento había que multiplicarlo por 100, con 26 un 12,5, etc. Si hago la suma, no la había hecho, pero bueno, si hago la suma de esa fila, da 1. Lo mismo puedo hacerlo por cada columna, simplemente cambiando el margin por el número 2. ¿Lo veis? Ahora sale, lo he particularizado para la columna de 30 años de edad, con peso 60, 4,1%, con 61 kilos de peso, el 8,33%, etc. Puedo aplicar además unas funciones.
funciones, por ejemplo la función suma aplicada a una subtabla. La subtabla es la tabla T2. Lo único que voy a hacer con estas tres órdenes es crear un subconjunto de la tabla principal, de las 4 primeras filas con las 4 primeras columnas, nada más. Por motivos de visualización simplemente, se puede hacer con T1, pero para que lo veamos bien. La orden apply nos va a permitir calcular la suma particularizado, sumando todas las columnas por cada fila, ¿de acuerdo? Entonces, por cada fila, por ejemplo, la del peso 60, si sumo todos los subvalores de todas las edades, del 25 al 28, pues tengo un 5. Con el peso 61, pues lo mismo, 4. Con el peso 62, 7. Con el peso 63, 7. Con margin igual a 1, sumo todas las columnas por cada fila. Lo contrario, también lo puedo hacer. ¿Qué hago? Lo que sumo es todas las filas por cada columna. Por ejemplo, de 25 sumo las personas que tienen 60, 61, 62, 63 kilos. 1 más 3, 4, más 2, 6, más 2, 8. Esta columna, 2 más 1, 3, más 1, 4. Si quiero sumar todos los componentes de la tabla, pues simplemente utilizo la función sum a toda la tabla. Y si quiero calcular otra función, puedo hacer por ejemplo el promedio. Entonces está por cada fila, suma las columnas y divide entre el número de columnas. Puedo utilizar también una función más compleja con apply. En este caso, la función x cuadrado más 5 la puedo definir de esta manera. Lo que es curioso es que tengo que utilizar margin igual a 2 para conservar conservar los pesos en filas y las edades en columnas. Si pongo margin igual a 1 me transpone, me da la vuelta a esos datos. En este caso, pues la función se aplica simplemente a cada valor de esta matriz. Borro la consola y empezamos con el dibujo de las gráficas. La primera gráfica se ve aquí bien en plot, que con main se pone el titular, aparece por cada columna, la de 25 años, de forma acumulada, los valores de 60 kilos, 61, 62 y 63. Les recuerdo que con el peso 61, con el peso, que es esta franja más oscura, con esta un poquito menos 3, con esta 2 y con esta 2. Puedo, si ejecuto esta gráfica con beside igual a true, pues no se ponen de forma apilada, sino una al lado de la otra. Entonces el primer valor es 1, el segundo 3, tercero y cuarto 2. Se puede elaborar mucho más, vamos a verlo un poco. Estas órdenes de aquí es un conjunto de órdenes. Yo he creado un vector con los colores, después all par, estas órdenes con par lo que hacen es cambiar las características de las gráficas, pero en general de todas las gráficas, y esta en particular los márgenes los pone de 0,5. Sin embargo, en RStudio Cloud tengo todavía que investigar muy bien esto. No parece que esté funcionando demasiado bien, pero bueno, lo he puesto para que sepáis que se pueden cambiar los márgenes con esto de las gráficas. Y después he dibujado la gráfica y se le ha asignado una variable. Esta forma de hacerlo permite que después pueda poner más órdenes refiriéndome a la gráfica con ese nombre. Y en este caso voy a dibujar la tabla T2 con este título, con bis igual a true, esto ya lo hemos visto, con edades y números como etiqueta de los ejes, el eje X y el eje Y, horizontal false porque lo voy a hacer de forma vertical, si lo pongo en true se pone en forma horizontal, con los colores
y con los límites entre el 0 y el 5. Aquí está entre 0 y 3, pues se me va a añadir hasta el 5. Voy a poner la leyenda en la parte de arriba, en el centro, con los valores de este vector de aquí, peso 60, 61, 62, 63, y le voy a asignar los mismos colores que la gráfica. Aquí tenéis un enlace en el que te explica mejor cómo hacer gráficas con Barprot. Resulta que en este programa, en RStudio, después se utiliza normalmente un paquete extra que dibuja las gráficas mucho mejor. Pero bueno, ahora mismo utilizamos este Barprot para dibujar. Ejecutamos y vamos aquí a poner un poquito más grande. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí con edades, con números, con límite de 0 a 5, esto habría que modificarlo para ponerlo mejor, con la leyenda en el centro de la parte de arriba, con el título de frecuencia absoluta, con los colores que le he puesto.